El gobierno marcó los tiempos de la consulta, después de que el presidente decidiera no esperar más a la Corte Constitucional. La renuncia del titular del CNE pone al organismo electoral contra el tiempo. Lenín Moreno sorprendió esta semana. Su decisión de convocar a consulta popular sin esperar el dictamen de la Corte Constitucional, argumentando que ésta inobservó los plazos de ley, ha puesto al país sobre una montaña rusa. ¿Qué pesó más en esta decisión? ¿Los argumentos jurídicos siempre enredados o los cálculos políticos para garantizarse una victoria en las urnas? En el programa de hoy trataremos de despejar estas interrogantes para saber si el presidente de la República hizo lo políticamente correcto. Empezamos. Hoy nos acompañan Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial. Presidió la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional entre 2008 y 2013. Exministro de Defensa y exalcalde de Cuenca. María Paula Romo, constituyente y legisladora entre 2007 y 2013. Dirigente política, catedrática universitaria. Verónica Arias, asambleísta lojana por Alianza País ARE. Integra el Consejo de Administración Legislativa. Es jurista. Y Luis Fernando Torres, legislador por Tiempo de Cambio Partido Social Cristiano. También integra el Consejo de Administración Legislativa. Fue alcalde de Ambato entre 1992 y el año 2000. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a analizar las repercusiones que tendrá en el país la decisión del presidente Lenín Moreno de convocar a consulta popular sin el dictamen de la Corte Constitucional, porque supuestamente ésta incumplió los plazos determinados en la Ley de Garantías Constitucionales. Antes de empezar con el panel, veamos lo que el jurista Mauricio Alarcón nos dijo sobre los decretos del presidente de la República. El presidente Moreno actuó en derecho al enviar la consulta popular al CNE sin el dictamen de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional no se pronuncia en el término de 20 días respecto de un referendo o de una consulta, le faculta al presidente de la República a emitir el decreto de manera directa y convocar a consulta. ¿Los plazos fijados en el reglamento de la Ley de Garantías no son válidos? La Corte Constitucional tiene que actuar con apego a la Constitución y a la ley, y de acuerdo al principio de jerarquía normativa, ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución y la ley. La ley es clara al establecer un término de 20 días y ese tiempo tenía que haber sido respetado por la Corte Constitucional. Ese reglamento ya se aplicó antes. No es propiamente una jurisprudencia, son antecedentes de acciones de la Corte Constitucional. Y en este caso, si bien la ley dice que existe un silencio constitucional positivo, le corresponde al presidente de la República determinar si actúa o espera a que la Corte cumpla los plazos. Al parecer no quiso esperar o se habrá enterado de que el dictamen no le era favorable. ¿La Corte puede invalidar el decreto de Moreno? En este momento la ley que rige la Corte Constitucional es la que le faculta al presidente a hacer lo que ha hecho. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la Corte? ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? En este momento, el Consejo Nacional Electoral ha recibido un decreto ejecutivo con una convocatoria de consulta. El Consejo Nacional Electoral lo está haciendo en función de lo que manda la ley y una actuación legal del presidente de la República. ¿La decisión de Moreno resta legitimidad a la consulta? La legitimidad la tiene que resolver la ciudadanía efectivamente pronunciándose el momento en que se realice la consulta. La legalidad no está en entredicho. La ley le faculta al presidente a actuar como lo ha hecho. Bien, aquí están algunos argumentos jurídicos y yo quiero empezar con el arquitecto Fernando Cordero para volverle a insistir en esta pregunta. ¿El presidente Moreno procedió en derecho al lanzar estos decretos al Consejo Nacional Electoral sin esperar el dictamen de la Corte? Un Estado constitucional de derecho, como proclama nuestra Constitución en el artículo 1, es sobre cualquier otra forma de entenderlo, un Estado en el que prevalece la Constitución sobre todas las otras normas, confirmado en el artículo 425 también de la Constitución, cuando habla de la jerarquía de todo el conjunto de normas. También un Estado constitucional de derecho vigila de que todo el andamiaje que se
genera a partir de la Constitución desarrollada en la ley y la ley explícitamente, a veces en el detalle, desarrollada en los... Hay que verlos en conjunto. Así me enseñaron, porque yo originalmente soy arquitecto y he tenido que aprender por mis funciones y por mi Eso quiere decir político. que Lenín Moreno no procedió en derecho. A ver, le voy a decir con la Constitución en la mano. El artículo 104 de la Constitución dice que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Luego podemos ver qué efectos negativos y nocivos podría tener en no vigilar eso. Y es cierto que la ley de control constitucional, que se aprobó cuando María Paula era compañera asambleísta y yo estaba presidiendo, lo que igual en todas las épocas siempre hay alguien que contradice. Entonces a nosotros nos decían que éramos ilegítimos y era la Asamblea de Transición, era la Comisión Legislativa de la Asamblea Constituyente, nos llamaban congresillo para molestarnos. Pues de ese congresillo o esa Asamblea de Transición hizo la ley y evidentemente han pasado algunos años. Hay más de 1.800 fallos constitucionales que se han hecho con ese reglamento, con esa ley y con esa Constitución. Y con esos plazos a los que supuestamente... Ahora nos damos cuenta que en definitiva no se interrumpen, según algunos, cuando hay un amicus curiae, supuestamente no se interrumpen los plazos. En los 1.800 casos se han interrumpido. Gracias, arquitecto. María Paula Roma, ¿no era más práctico esperar para evitar este problema jurídico que el presidente espere la reunión del 5 de diciembre donde ya se había convocado a la Corte para empezar a analizar ya el dictamen sobre las preguntas? Buenos días, Carlos. Muchas gracias y buenos días a los colegas de panel. Decía hace un minuto Fernando Cordero que en la Constitución se ordena que exista dictamen previo en todos los casos. En este caso existe dictamen previo, solo que el dictamen se entiende un dictamen aprobatorio por el paso del tiempo. Eso es lo que dice exactamente el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. ¿Por qué está puesto ahí? Porque en este país tenemos una larga historia de que las formas de bloqueo político y de chantaje político son por el paso del tiempo. Por eso también, por ejemplo, existen disposiciones que dicen que las leyes económicas urgentes, si no se tramitan en un número de días, se entienden aprobadas. Pero hay unos reglamentos, María Paula, que juega con eso, juega en el buen sentido jurídico con los plazos y trata de interpretar esos 20 días en función de unos procesos que siguen los jueces y los plenos. Eso no es posible. El tratar de interpretar la ley a través de un reglamento, eso es lo más ilegal, lo más inconstitucional. Un reglamento no puede modificar una ley. No pueden decirnos hay un plazo, hay un término que está expresamente puesto en la ley, además con una consecuencia. La ley dice, si es que en el término de 20 días no se han pronunciado, se entiende aprobada la consulta. O sea, ahí está la consecuencia y el está el dictamen de ficto ya está, ¿no es cierto? Exactamente. Existe un dictamen, el dictamen es afirmativo. La Corte no es que estamos tampoco frente a una maniobra política en donde la Corte se tardó unos cuantos minutos y entonces el presidente Moreno le madrugó a la Corte Constitucional. Estamos hablando de una Corte que se tomó más del doble del tiempo que estaba previsto en una maniobra que tampoco deberíamos descartar de ser una maniobra de la propia Corte Constitucional en medio de esta pugna política. O sea, usted dice que también a lo mejor la Corte quiso quemar tiempo para no tener que meterse en Honduras con un dictamen que le pueda perjudicar o a Moreno o a Correa. Probablemente lo que la Corte está haciendo no sería la primera vez que lo hace y yo en lo personal de esta Corte Constitucional lo espero todo. Probablemente la Corte Constitucional también lo que está haciendo es tratando de retirarse, de quitar el cuerpo de un conflicto político en medio del que todo el país se encuentra lamentablemente. Asambleísta Arias, ¿le queda a la Corte Constitucional, Mauricio Alarcón dice que no, algún camino como para tratar de imponer su dictamen, imponer su proceso que el presidente lo quitó de un lado? Bueno, buenos días, Carlos, gracias por la invitación, saludos a los panelistas, saludos a los amigos televidentes. Quiero aclarar lo manifestado por María Paula. Evidentemente, un reglamento no puede modificar la ley. Lo que hace el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional es desarrollar lo que está establecido en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. El reglamento no contradice la ley, lo está desarrollando la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si es que el presidente de la República cuenta el término de 20 días desde la presentación de su proyecto de consulta popular, de su propuesta de consulta popular, que fue el 2 de octubre, el término habría concluido el 31 de octubre, si es que se cuenta desde el día de la presentación.
Entonces, ¿por qué el subsecretario jurídico de la Presidencia de la República se presentó a la audiencia convocada por la jueza sustanciadora doctora Tatiana Ordeñana? Además, ¿por qué O sea, él validó en cierta forma el proceso de la Corte con haber hecho esa convalidó movida? y legitimó con su presencia en la audiencia en la Corte Constitucional la competencia que tenía la Corte para emitir el dictamen? Además, ¿por qué los abogados de la Presidencia de la República no impugnaron la providencia de 6 de noviembre, donde la jueza sustanciadora aboca conocimiento, convoca a la audiencia y además, de acuerdo al reglamento, suspende los plazos y términos? Tenía que entonces los abogados de la Presidencia, como 6 abogados que estuvieron en la audiencia, tenían que haber alegado la nulidad, la falta de competencia de la Corte Constitucional por haber concluido el término. Asambleísta Torres, en ese sentido, según la explicación que nos da la asambleísta Arias, el presidente de la República no jugó bien con los tiempos y cae en una contradicción al final de todo este proceso. Es legal y jurídico lo que ha hecho el presidente Lenín Moreno de enviar directamente al Consejo Nacional Electoral las preguntas para la consulta popular y el referéndum, después de que fenecieron los 20 días término, no plazo, en que debía pronunciarse la Corte Esos 20 días Constitucional. términos van más allá de la fecha 31 de octubre que dice Verónica Arias y que se los legitimaron. Así es, pero aquellos que le cuestionan ahora al presidente Moreno deberían acordarse que el presidente Correa, el 28 de noviembre del año 2011, directamente le envió la consulta sobre la concordia al Consejo Nacional Electoral, indicando que la Corte Constitucional no se había pronunciado dentro del término de 20 días. Ya se hizo antes. Ahora puede hacerse legalmente. Y en cuanto al reglamento hay una gran confusión. El reglamento de sustanciación de procesos no le es oponible al presidente de la República, porque es un reglamento interno. Lo único que le vincula y le es oponible al presidente es la ley. Y la ley es clara. Si la Corte Constitucional en 20 días término no se pronuncia, se entiende que ha dictaminado favorablemente. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate de Políticamente Correcto. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Y recuerde que este programa lo puede seguir en tiempo real a través de la página de Facebook de Coavisa. Y una vez que el presidente Moreno ha considerado que los plazos en la Corte Constitucional para el análisis del proyecto de referendo y consulta popular se terminaron, arranca un nuevo trámite establecido en la ley. Este comenzó el miércoles 29 de noviembre, aparentemente cuando el presidente de la República encargó al Consejo Nacional Electoral, vía decretos ejecutivos, la organización de la consulta popular. En máximo 15 días, el CNE debiera hacer la convocatoria correspondiente a los ecuatorianos, fijando el día de la votación. De inmediato, los partidos y demás organizaciones que quieran participar en la campaña deberán inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. El Estado les asignará recursos para su publicidad en medios. La campaña por el sí y por el no durará 40 días. Durante este periodo está prohibida la contratación privada de publicidad sobre la consulta popular. Según el reglamento vigente, una consulta se debe realizar máximo 60 días después de la convocatoria efectuada por el CNE. Y retomamos el diálogo con el asambleísta Arias. Con lo que ha pasado esta semana, ¿usted cree que el CNE tiene ya la vía libre para hacer la convocatoria correspondiente de la consulta y fijar los calendarios que hemos mencionado hasta el momento? No, tenemos que esperar aún el dictamen de la Corte Constitucional, porque la Corte aún está dentro de los términos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ese término culmina el 20 de diciembre. El 20 de diciembre culmina el término que tiene la Corte Constitucional para emitir el dictamen. Respecto a lo que decía Luis Fernando, respecto del tema de la concordia, que ahora se lo pone como un antecedente para que el presidente de la República convoque directamente sin el dictamen de la Corte Constitucional. El tema de la concordia, primeramente, que es un tema de consulta popular, no de enmienda a la Constitución vía referéndum. Segundo tema, en la concordia existieron 2 dictámenes de la Corte Constitucional. En el primero, que se le decía que se tiene que involucrar a todos los ciudadanos de esa jurisdicción en la consulta. Y en el segundo dictamen de la Corte decía que de acuerdo a la disposición transitoria 16ª de la Constitución de la República, el presidente de la República es quien tiene la facultad de convocar a esa consulta popular.
Como la tiene el presidente también en esta ocasión. Sí, pues, pero la tercera propuesta que hizo el presidente de la República a la Corte Constitucional para el caso de la Concordia no fue contestada por la Corte, de tal manera que no hubo un trámite iniciado en la Corte Constitucional. Por ello, el presidente de la República... No hubo un trámite en su juicio. No había un trámite en curso. Por ello, el presidente de la República aplica el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y envía directamente a consulta popular. En este caso, ya había un trámite en curso, existe un trámite en curso en la Corte Constitucional. Pero era fijado por un reglamento que, como dice Luis Fernando Torres, no cabe para el presidente de la República porque es un reglamento interno de aplicación. A ver, reglamento que ha sido aplicado de manera discrecional porque el presidente Moreno también lo ha aplicado. El presidente Lenín Moreno, en su pedido de consulta popular, cita el dictamen 001-11 de CPSC de 15 de febrero. Y en ese dictamen, la Corte Constitucional se ampara en el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional. Asambleísta Luis Fernando Torres, hay unos señalamientos de Verónica Arias en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral no puede convocar por su cuenta a la consulta popular, sino esperar el trámite final del 20 de diciembre de la Corte Constitucional. Una ley orgánica como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está por sobre un reglamento interno llamado Reglamento de Sustanciación y particularmente el artículo 9 de este reglamento que trata de los plazos. El Consejo Nacional Electoral no tiene otra alternativa que convocar a la consulta popular y al referéndum. ¿Qué podría parar este propósito del presidente Lenín Moreno entre el envío y la decisión del Consejo Nacional Electoral? Tal vez, no digo con seguridad, alguna decisión judicial, pero no de la Corte Constitucional, sino de alguien que active Por ejemplo, alguna pero la misma garantía Corte podría pedir esa garantía. La Corte no puede, porque la Corte dictamina o no, y como no dictaminó, se entiende que su dictamen fue favorable. Pero yo veo muy difícil que un juez quiera hacerlo, porque no se trata de un simple acto administrativo, de un acto normativo, es un acto sui generis, es un acto político, el del presidente de la República. Lo que podría suceder después... Pero no es cuestionable que sea un acto político cuando estamos dentro de un campo jurídico. No, es el acto político dentro de la clasificación del derecho administrativo, que es un acto político, algo totalmente distinto al simple acto administrativo. Una decisión presidencial, dice usted, una decisión presidencial, de Estado. como cuando se designa, por ejemplo, a un general de la República. Entiendo. Entonces, la impugnación de un acto político no se la hace por los medios judiciales ordinarios. Lo que sí podría suceder es que después de que el Consejo Nacional Electoral convoque, pueda activarse alguna acción ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero será muy difícil que este tribunal neutralice la decisión del Consejo Nacional Electoral de fijar la fecha y convocar a la consulta y al referéndum. Y en ese sentido, arquitecto Cordero, ¿usted cree que los cambios, la transición que está viviendo este momento el Consejo Nacional Electoral con la salida de su paisano Juan Pablo Pozo, le garantizan a Lenín Moreno un trámite expedito ya para avanzar con la consulta? Yo tengo dudas de muchos temas. Uno de los que acaba de decir Luis Fernando Torres, con todo lo que le respeto y conozco de su formación profesional y académica, pero en este caso no estamos en un simple acto político, estamos en un acto constitucional, estamos vigilando la preeminencia o no de la Constitución. No es un acto político como nombrar un general o un ministro, no lo es. Aquí está regido también los actos del presidente, que tiene todo el derecho del mundo de convocar, nadie pone en duda el derecho del pueblo de expresarse libremente, democráticamente en las urnas. Pero no se puede preguntar cualquier cosa y no se puede hacer tampoco cualquier cosa en un Estado constitucional de derechos. Ustedes en la Asamblea deberían vigilar, Verónica y tú, Fernando, ¿de qué Consejo Electoral estamos hablando? Porque constitucionalmente se acabaron anoche, a las 12 de la noche, los tiempos constitucionales. De varios vocales. De nuevo, la ley, un decreto con el dictamen del procurador, es suficiente para reformar la Constitución. O sea, estamos de nuevo inventándonos una forma diferente a las de reforma constitucional. Entonces, otro problema más, por los apresuramientos. Pero hay otro tema más grave todavía. Imaginémonos por un instante. Pero bueno, el Consejo de Participación Ciudadana también tiene una explicación que dar, porque se ha demorado en la realización de este concurso del Consejo de Participación, sí, pues la realización del curso del CNE. Pero ahí justamente... Pero esos plazos no pueden impedir la decisión política de un presidente por imponer una consulta. Pero pues, tampoco la Asamblea se ha dado por aludida en ese tema. Cuando tú incumples la ley,
tienen que hacerles juicio político. Y se hubiera evitado Pero seguramente... los políticos son bien difíciles de hacer en el campo. Entonces, ahí sí, estamos con problemas estructurales que no se está vigilando el Estado constitucional de derecho. Es decir, si alguien incumple la ley, si ayer se terminaba el plazo, bueno, alguien tiene que ser responsable de que no se hayan nombrado a los nuevos integrantes del Consejo de Participación. El expresidente Cordero habla ya de un problema adicional, que es una suerte de acefalía en el Consejo Nacional Electoral. Hay el tema de que la Corte todavía tiene una posibilidad de pronunciar y emitir ese dictamen. ¿Cómo entender este embrollo jurídico ahora que ya empieza la consulta en la cancha del CNE? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido esta semana que termina es el inicio de la campaña electoral por el sí. Es precisamente por esto que hay que ir a una consulta popular, para darle salida a esta crisis institucional, a una asamblea que no se da por aludida por nada, ¿no? Tiene meses preso el vicepresidente y eso la asamblea no termina de procesar su juicio político, tiene al menos unos 3 juicios políticos más pendientes en carpeta para los que los funcionarios han hecho méritos, y me refiero al exministro Espinosa o al exministro Rivera. El Consejo Nacional Electoral ahora resulta que los periodos que están en la Constitución han sido opcionales, pues. El que quiere toma el periodo y el que no quiere se queda todavía un poco más. ¿Pero por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana, que no sirve para nada, tenía en trámite un concurso para nombrar y bajo los brazos. Es preocupante que el CNE se quede pero le sigo mientras hay la consulta, mientras le avanza sigo sumando la consulta. argumentos. Tenemos una Corte Constitucional y también unos asambleístas que creen que el reglamento modifica la ley. Con razón hay que ir a una consulta popular para poder cambiar estos órganos del Estado. Una Corte Constitucional que tiene que responderle al país y se toma 60 días en lugar de 20, un Consejo Nacional Electoral en donde los periodos constitucionales han sido opcionales, y hay que sumarle a eso lo que está pasando en el Consejo de Pero hay una forma de avalar todo ese Ciudadana. trabajo hecho por el presidente de la República cuando hay un problema en el CNE, un problema en la Corte Constitucional, una decisión política de Estado del presidente de la República. Sí, claro. ¿Quién en este momento tiene que marcar el orden de, bueno, cuál es el procedimiento a seguir? A ver, el procedimiento a seguir está en la Constitución y la ley. El presidente de la República, el presidente Moreno, convoca una consulta popular precisamente para darle una salida democrática y legítima a este caos al que estamos viviendo en estos días y al que se ha venido arrastrando durante años. Es para eso que el presidente Moreno dice una consulta popular es una medida de salida política, legal, constitucional. Para hacerlo tiene que convocar, sí. ¿Tiene que ir a la Corte Constitucional a pedirle un dictamen previo? Sí, y lo ha hecho. Carlos, la ley dice que tiene un término, la Corte para pronunciarse, pasó ese término, la ley le dice, una vez que ha transcurrido, considere aprobada su consulta. El señor presidente dice, considero aprobada la consulta y la convoco. Bueno, nos vamos a un corte comercial, sigue en el debate políticamente correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Arquitecto Cordero, María Paula Romo decía en el bloque anterior que precisamente para evitar todos estos problemas de interpretaciones jurídicas es que se quiere sentar una consulta popular para encaminar al país quizás en un nuevo marco de convivencia política para los nuevos años. Ya lo dije, el pueblo tiene todo el derecho del mundo de pronunciarse como bien quiera. Y el presidente tiene todo el derecho de hacer una consulta. Pero el control constitucional, esa vigilancia que está justamente delegada a la Corte Constitucional, es para que no nos hagamos de más problemas, sino eliminemos los problemas actuales o los potenciales. Cuando yo presenté la amicus curiae en la Corte, hice la siguiente observación, contundente. El artículo 205, que si alguien puede mostrarles a todos ustedes en la Cámara, dice en el último párrafo, en ningún caso la función legislativa podrá designar a su reemplazo. ¿De quién está hablando? Del Consejo de Participación Ciudadana. Les puede hasta destituir, pero no les puede nombrar. Usted está entrando ya en materia de la pregunta. No les puede, sí, entonces esa es la pregunta 3. Imagínense que pasa la consulta y que vamos y que gana la pregunta 3. ¿De dónde va a sacar Luis Fernando y Verónica poder la Asamblea para tramitar las 7 ternas del presidente si hay una prohibición? Lo que es más, el presidente en el anexo 3 reforma el artículo 205 de la Constitución y deja intacto esa prohibición constitucional. constitucional. Es que el gran problema en este momento es que no nos quedamos enfrascados en la constitucionalidad, nos quedamos no en de el las limbo, que es el preguntas, peor en de la los validez de mundos, la ¿no? pregunta, porque precisamente los cristianos se hablan avanzan del los procesos. cielo, del infierno, y unos que todavía creen en la salvación hablan del purgatorio. El limbo es el no lugar. Ahí se va a quedar la consulta en la pregunta 3. Trabados peor que nunca,
¿Cómo va a ser solucionar los problemas? Más allá de las violaciones de derechos Preguntémosle a que Luis existen. Fernando Torres esa inquietud que tiene el expresidente Cordero. Bueno, el agnosticismo constitucional de Fernando no debería preocuparnos, porque en el anexo efectivamente se dice cómo se va a integrar el Consejo de Participación de la Transición. Y ya lo hicieron, Fernando. Recuerda cuando metieron las manos en la justicia el 2011. No tenía nada que ver. Sustituyeron al Consejo de la Judicatura por el Consejo de la Judicatura de la Transición. Pero no y había ese una prohibición. consejo se nombró por un delegado del presidente, otro de la Asamblea y alguien de la Corte Constitucional, Pero me no tenían parece. prohibición constitucional. Es que la prohibición es superada el momento en que se modifica la Constitución. No se está modificando. Lee el anexo 3. Entonces, no hay ningún problema. De gana estamos viendo hoyos donde no hay hoyos, hay soluciones. ¿Y cuál es la solución más rápida en este momento? La solución más rápida es que el Consejo Nacional Electoral de Luz Verde se convoque, el pueblo vote y luego ¿Y ustedes se violan la instrumente la Constitución? reforma constitucional. Es que se está reformando la No se Constitución, está mi querido reformando. Fernando. Entonces, cuando se reforma no hay Discúlpame, violación. Fernando. Pero, Lee la reforma mire, propuesta. Solo una cosa. Hay enfermedades que no se curan y una enfermedad que no se cura es la del autoritarismo. 10 años se acostumbraron a mandar con miedo y violando las leyes. Por eso es paradójico que ahora invoquen la ley después de que la violaron durante 10 años. Y en el 2007 el entonces Tribunal Supremo Electoral se convirtió en una suerte de árbitro para dirimir el camino hacia la transición Era política. compañero de Fernando Ahora Cordero. le está pasando lo mismo al CNE. Fernando se quedó en la Asamblea y renunció inmediatamente para ser candidato a la Constituyente. Yo fui destituido con 56 legisladores más. Y no solo destituido, Y con mano dura, perdí ¿no? los derechos políticos por luchar contra ese proceso constituyente autoritario. Yo no quiero que se recupere el espíritu de la Constitución de Montecristi, que creo que es una de las peores constituciones que ha tenido el Pero eso Ecuador. quiere el presidente Moreno. Estatistas. Bueno, esa que sea una justificación para generar un cambio, lamentablemente, dentro de esta matriz autoritaria que todavía no desaparece. Bien, asambleísta Arias, en ese sentido, ¿hay la preocupación de que no se analizaron a profundidad las preguntas o sí se analizaron? Llevar la consulta sin el dictamen de la Corte podría pensar o suponer que suceda lo que dice el arquitecto Cordero, de que se debatan cosas que no quedaron muy claras. ¿Hasta dónde llegaba el papel de la Corte en ese sentido? Bueno, primeramente parece que hay exconstituyentes que no saben cómo se tramitan los procesos internos dentro de la Corte Constitucional. Todas las causas, las miles de causas tramitadas en la Corte han sido sustanciadas al amparo del reglamento. Entonces, los compañeros abogados tendrían que mañana mismo presentar la nulidad de todas las causas sustanciadas en la Corte, porque todas se han realizado al amparo del reglamento. Segundo, el presidente Moreno sepulta el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática de nuestro país, porque él tenía claro que la Corte Constitucional, a la pregunta 2, que trata sobre la reelección, donde se iba a eliminar la reelección de todas las autoridades de elección popular, y de la pregunta 3, donde un Consejo de Participación Transitorio iba a nombrar a dedo a todas las autoridades de nuestro país, el presidente Moreno sabía que la Corte Constitucional le iba a decir... ¿Usted leyó el dictamen de que- Tatiana Ordeñana? Hay dictámenes, hay una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, 5 dictámenes, donde la Corte dice que el tema de la reelección permite afianzar los derechos de participación de los ciudadanos, el derecho a elegir y ser elegidos. La Corte no se iba a contradecir en Sí, sus pero dictámenes. precisamente por eso, porque inspiraciones como la de la Corte Constitucional se vio esta semana en Bolivia también, que la Corte Constitucional le da vía libre al presidente Evo Morales para que se reelija cuando había un referéndum que le había negado. Bueno, pero son dos casos totalmente se distintos. inspiró en parte del fallo Son- de las enmiendas del 2015 de Ecuador, la Corte pero de Bolivia. no confunda a la ciudadanía, Carlos. Son dos temas totalmente distintos. Estoy hablando de una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ecuatoriana que la tenía que respetar. Y respecto al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, tampoco le iba a dar paso. En estas dos preguntas, la Corte le iba a decir al presidente de la República que esas dos preguntas debían tramitarse. O sea, la decisión es por política la de Lenín enmienda- Moreno. Por la vía del cambio constitucional, es decir, a través de una asamblea constituyente, que no se lo podía hacer a través de la enmienda vía parlamentaria. Entonces, ¿qué hace el presidente? Se adelanta y argumenta que la Corte ya no cumplió los términos y directamente emite el decreto para llamar a consulta popular. Bien preocupada está la Corte Constitucional por el tema de destruir o no las estructuras del Estado con enmiendas como esta, cuando en el 2015 quizás debió haber procedido de la misma manera.
A ver, yo creo que en los dos segmentos anteriores, al menos en lo que a mí respecta, le he respondido haciendo una referencia a lo que dice la Constitución y a lo que dice la ley. Pero creo que también hay otras cosas que se deben enfrentar en esta mesa y en el debate en el país. Si bien es cierto, el presidente Moreno está facultado por la ley para convocar a la consulta popular y al referendo, como lo acaba de hacer, también es cierto que esto todo se enmarca en medio de un conflicto político y de una disputa por el poder, por un sector que está perdiendo el poder total que había acumulado durante los últimos años, la facultad para que la Corte Constitucional diga un día lo que quiere y al otro día diga todo lo contrario. Línea jurisprudencial en esta Corte Constitucional. En la teoría existen líneas jurisprudenciales cuando las Cortes explican, hacen sentencias razonables. Esta Corte Constitucional ha dicho lo que Correa quería que diga. Esa es la Corte Constitucional que tenemos y tenemos un grupo que estaba acostumbrado a manejar esa Corte, la Contraloría, la de Polit por si acaso, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, el Contencioso, la Fiscalía, y que ve que hoy ese poder se escapa de sus manos. Ese es el conflicto en el que estamos en la mitad. Lamentablemente el país está en la mitad de ese conflicto. ¿Y no es preocupante, María Paula, que en ese sentido haya preguntas como la del Consejo de Participación Ciudadana que puedan generarle al presidente Moreno un cheque en blanco para poder instaurar una nueva forma autoritaria de ejercer el poder con su grupo político? Sí, claro, esa es una posibilidad. Pero esa posibilidad va a ser inobservada si la consulta se va sin el dictamen de la Corte. Esa es una posibilidad y tenemos una posibilidad frente a una certeza. Un Consejo de Participación Ciudadana que ya es la representación política de un sector y que hace lo que quiere. El que le puso 100 al señor Carlos Polit, por ejemplo, ese Consejo de Participación Ciudadana que está endogámicamente vinculado con los poderes que tiene que controlar. Entonces, siempre hay riesgos en política, no hay ninguna seguridad. Si usted me pregunta a mí, yo estoy muy de acuerdo con la pregunta de que el Consejo de Participación Ciudadana, yo voy a votar que sí, pero yo habría puesto una pregunta para eliminarlo, porque en la práctica el Consejo de Participación Ciudadana ha sido una distorsión democrática. Se equivocaron los constituyentes, e institucional. María Paula. Así es, porque tuvimos unas expectativas, sí, me sumo. Claro que hay que entender las cosas en su contexto, ¿no? Así es. En su contexto y en su momento. Pero el Consejo de Participación Ciudadana, lo que el tiempo nos mostró, es que no solamente tiene que irse el de ahora, tendría que irse. Por lo pronto, ¿eso es lo que dice la consulta? No, nos da una salida intermedia por la que yo voy a votar sí y por la que cada día nos siguen dando argumentos de por qué hay que respaldar la consulta popular. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en el debate en Políticamente Correcto. Mientras se aclara el panorama jurídico alrededor del decreto presidencial sobre la consulta popular, esta semana se han alineado varias fuerzas en apoyo y rechazo a esta iniciativa. Por ejemplo, el lunes 180 alcaldes del país, agrupados en la Asociación de Municipalidades, ofrecieron su respaldo político al primer mandatario. Días atrás lo hizo Democracia Sí, plataforma de Gustavo Larrea. De momento, Moreno ha captado el apoyo de la CONAIE, 2 centrales sindicales importantes y varias agrupaciones políticas, entre las que se cuenta el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo del ex candidato presidencial Guillermo Lasso. Por otro lado, el expresidente Rafael Correa permanecerá en el país hasta después de la Convención Nacional de Esmeraldas. Correa y sus facciones políticas han cuestionado las preguntas del presidente Moreno, entre ellas el fin de la reelección indefinida y los cambios al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese sentido, Luis Fernando Torres, ¿se puede decir que a partir del 11 de febrero, si es que llega a haber la consulta, se tiene que reacomodar la agenda política y tratar de evitar que esta pugna entre Correa y Moreno se convierta en agenda política nacional? De triunfar el sí, el presidente Moreno estará suficientemente legitimado para tomar todos los resortes del poder democráticamente frente a los rezagos de su partido todavía vinculados al expresidente Correa, porque la tarea de limpieza ha comenzado, pero todavía hay muchos en el gobierno. ¿No teme usted que, por ejemplo, haya voces jurídicas de abogados como Allen Berbera, por ejemplo, que planteen, no sé, la destitución del presidente Lenín Moreno, por ejemplo, por estos hechos? Pero no tendría ningún eco, porque si el presidente Moreno gana la consulta popular, el sí triunfa sobre el no, él estará suficientemente legitimado. Puede haber voces de cualquier calibre, pero en el fondo los órganos institucionales no van a dar paso a una desvertebración del Estado democrático en las circunstancias difíciles por las que vive el país. Pero hay un tema del que nos estamos descuidando. En los decretos de convocatoria a la consulta popular, el presidente Lenín Moreno envía los decretos al Contralor General del Estado. Así es. Para que individualice las responsabilidades administrativas
de los jueces de la Corte Constitucional. De esta manera él se blindaría ante cualquier Bien podría acción. el Contralor General del Estado resolver o la multa o la destitución, porque esas son las responsabilidades administrativas. En consecuencia, estamos ante un panorama de muchísima expectación sobre lo que el Contralor pueda decir una vez que ha recibido los decretos de la consulta popular y sabiendo que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que serán responsables administrativamente los jueces de la Corte Constitucional que no hayan En dictaminado ese a sentido, tiempo. Verónica Arias, cabe preguntarse si todo este embrollo jurídico se debe a una disputa entre Moreno y Correa. ¿Cómo debe quedar el país después de esta consulta popular y cómo queda Alianza País? Bueno, ya lo dijo Luis Fernando. Él habla de una limpieza del país que se traduce en un desmontaje del correísmo. Y ello evidencia entonces que la consulta popular no responde a un clamor popular, sino a una disputa justamente de lo que significa quitar todo lo que huele a Correa, desmontar el correísmo. Para eso quieren plantear y han planteado esta consulta popular, para eliminar derechos que se han conquistado durante los 10 años de la presidencia de Rafael Correa. Y para fiscalizar también todo lo que se hizo durante esa década y que vemos ahora que está enfrascada también la agenda política por estos juicios políticos, por estos escándalos de corrupción. Vea, para los temas de corrupción, por supuesto que todos vamos a apoyar para que se puedan transparentar esos temas, pero temas tan complejos, tan sensibles, tan delicados como la corrupción, se los han convertido en temas para hacer politiquería. La corrupción Pero eso también es una respuesta a las largas demoras que han tenido entes de la Asamblea como el CAD, la asambleísta, para cuando se avanzar en los consulta juicios. en esta propuesta del presidente Moreno, de que se inhabilite de por vida a quienes hayan cometido actos de corrupción, por supuesto que el 100% de los ecuatorianos le va a decir que está a favor, pues, porque consultar si se está a favor del bien y en contra del mal es una burla al pueblo ecuatoriano. Lo mismo que los paraísos fiscales. Todos les vamos a decir que estamos en contra de la corrupción, que queremos luchar contra la corrupción en el país. Entonces, eso evidencia que esta consulta ya no es consulta, pues, sino una maniobra política, porque además ya pues ha transgredido todo el ordenamiento jurídico, la Constitución y el Estado de Derecho, porque no se cumplieron los artículos de la Constitución que establecían que se tiene que emitir primeramente un dictamen María de la Paula Corte Romo, ¿cuál es el Constitucional? problema de que una consulta popular tenga un dictamen o un interés político detrás de él? A ver, las consultas populares tienen un componente político, las leyes también, las ordenanzas. En todo momento está en disputa en una sociedad cuál es la agenda que conduce ese país, su economía, la convivencia de la gente. Lo que pasa es que nosotros acabamos de salir de una elección en donde al parecer no se resolvieron todas las disputas. Entonces salimos de una elección en la que algunas opciones electorales se descartaron y el país está expectando todavía el resto de la resolución de esta disputa. Y estas otras opciones planteaban una consulta popular, ¿no es cierto? Un Así mecanismo es. de reforma política en todo caso. Mire, creo que el escenario de bloqueo institucional con todos los poderes tomados por Rafael Correa, no por su partido, por Rafael Correa, con todos esos poderes tomados, con esa concentración de poder, no hubo un solo candidato en la campaña que no hable de una consulta popular como una salida para destrabar esta situación. Hay funcionarios que están nombrados por los próximos 6, 5, 9 años. Pollitt estaba nombrado con la mejor nota de la historia hasta el 2022. Esa es la institucionalidad de la que salimos. Ahora, que el presidente de la República, quien quiera que fuera, diga vamos a cambiar al uno para poner al otro con tanta libertad, sería muy grave. Pero frente a esta falta de salidas democráticas institucionales, el presidente Moreno propone la consulta popular como pero hay salida una reflexión que política hace Verónica también. Arias que me parece interesante. Ella dice que eso es un tema en que se enfrascan dos facciones de Alianza País. Y yo podría decir, es verdad, lo que quiere Lenín Moreno es quizás imponer sus aliados, sus facciones para llevar el poder, porque otros temas tan importantes como la reforma económica se mantienen bajo los mismos preceptos de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí no se ven unos grandes cambios, lo que se ven son unos cambios de liderazgo internos. Eso es lo que se podría interpretar al menos. Lo que yo miro desde fuera del partido de gobierno en donde está el centro de la disputa,
es a un presidente Moreno que trata de reivindicar algunas de las consignas iniciales y de las disputas iniciales, las disputas sociales. ¿Usted le refiero. reconoce esa Sí, yo creo que tarea? eso es lo que está intentando hacer el presidente Moreno. No me parece que es un presidente que ahora va a asumir un programa político y económico contrario. Más bien creo que está reivindicando, rescatando algunas de las líneas originales. Por eso hace ciertas declaraciones en la propia asamblea en Montecristi, en donde le acompañó Fernando Cordero a hacer algunas declaraciones en que rescataba el espíritu original de la Constitución. Por otro lado, creo que hay temas en donde el presidente Moreno quiere romper completamente. Me parece que esos temas empiezan por la corrupción y por transparentar las cifras, y en eso ojalá cuente con el respaldo de todo el país. Si esta disputa interna sirve para que conozcamos que hay como una diferencia de 20.000 millones de dólares en cuanto estamos endeudados, o para que le sentencien a los funcionarios de Petroecuador que se les salían los billetes por los techos, entonces yo creo que el presidente Moreno y su iniciativa merece el respaldo En del ese país. sentido, arquitecto Cordero, ¿no es preferible que Rafael Correa vuelva a su retiro político durante unos años más en Bélgica y tratar de que el país un poco se calme políticamente, escoja el destino, escoja las decisiones que necesita y que no se enfrasque más la política como lo está sucediendo, como está de hecho pasando? A ver, pero siempre en el fútbol y en la política hay locutores y locutores. Hay analistas y analistas, los unos con comillas, los otros sin comillas. Es decir, yo estoy de acuerdo en que hay una disputa política, pero no es una disputa política en Alianza País, no es una disputa política en la Revolución Ciudadana. Nosotros seguiremos teniendo como enemigos principales a la pobreza, a la inequidad, a todas las desigualdades que hay en este país. Esos son nuestros reales y únicos enemigos. Si Moreno maneja la Sí, economía entonces, como sigue manejando, está de acuerdo a los preceptos de Alianza no País. Por lo tanto, la tendremos disputa ningún es problema interna. con Lenín Moreno, por eso nosotros ganamos las elecciones con él. Entonces, la disputa es de los que perdieron las elecciones contra los que ganamos las elecciones. O sea, el señor Lasso, sin ninguna rubor en la cara, sale a decir gracias por someter a consulta popular mi propuesta. Al señor Lasso le dimos decir durante toda la campaña una cantidad de cosas, pero la que más repetía es de que toda la estructura que ellos llaman ¿Usted cree que correísta, Lasso va a tener la capacidad de influenciar en Lenín Moreno no como es para que- que él se ponga hasta no es que tiene en la o no manera en la tiene. que le ha hecho avanzar Lo en que la pasa es consulta? que la pregunta 3 es copy-paste de lo que dijo el señor Lasso en la campaña. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué el señor presidente envía esa cosa? Ahí hay un esperpento adicional, monstruoso, cuando hablan del poder omnímodo del presidente que supuestamente controlaba todo. María Paula y Luis Fernando, ustedes que están defendiendo la consulta a capa y espada, observen lo siguiente. Dicen que va a ser el 11 de febrero la consulta. Podría ser, sí. Ya. 6 días después entramos en periodo electoral para las elecciones del 2013. Y la Constitución dice que se prohíbe modificar la ley electoral en el año anterior a las elecciones. La consulta, en el numeral 3, dice exactamente que se habrá de elegir a los nuevos integrantes del Consejo por votación popular. Eso no está en la ley de elecciones. El Consejo Electoral no podría convocar. Por tanto, los transitorios, si la Asamblea, violando la Constitución, les nombra, se quedan hasta el 2023. La María Paula está preocupada que hay personajes nombrados. Se quedan personas nombradas inconstitucionalmente hasta el 2023. Lenín Moreno acaba el periodo en el 2021. Se quedan los transitorios hasta el 2023. Y eso no nos preocupa. Eso por omisión, porque la Corte supuestamente se confundió de tiempos, o le estamos viendo sesgadamente, porque hay 1.800 casos, repito, como dijo Verónica, 1.800 casos tramitados en la Corte de la Nos misma vamos a un manera. nuevo corte comercial y entramos en etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Luis Fernando Torres, ¿el camino que ha tomado el presidente Moreno para la consulta popular ha sido el políticamente correcto? Es legal y políticamente correcto. Los escándalos de corrupción y la tragedia económica han abierto grietas en la sonrisa de la Revolución Ciudadana. Y si el sí triunfa como espero, ya no habrá más sonrisas en lo futuro. Verónica Arias.
Bueno, no, creo que es políticamente incorrecto porque esta consulta popular va a crear un caos institucional, va a eliminar derechos a los ciudadanos no van a vivir mejor, no se van a mejorar sus condiciones de vida. Lo que se quiere hacer con esta consulta popular es una tercera vuelta electoral para que el presidente de la República se legitime en el poder. Fernando Cordero, ¿qué es lo políticamente correcto? Reconocer que Lenín Moreno es legítimamente elegido presidente y que no necesita ninguna otra forma de legitimación. Este camino escogido es violatorio de la Constitución y eso es políticamente incorrecto. María Paula Romo. El país está en medio de una crisis, corrupción por donde se vea y en cada tema que se investiga, graves problemas económicos y por supuesto también un colapso institucional. Si bien la consulta popular no resuelve todos los problemas, es una alternativa democrática para darle alguna salida al momento que vive el país. La consulta popular es un mecanismo legal, legítimo, democrático y una salida válida para este momento. Por unos días más el país seguirá enfrascado en una discusión jurídica que ojalá sirva para fortalecer la democracia y sus instituciones. El Ecuador no puede volver al bloqueo por cuenta de los intereses políticos de turno. Hace 10 años a los ecuatorianos se nos propuso una consulta popular para fijar un nuevo pacto de convivencia social. Hoy el gobierno de Lenín Moreno tiene una idea similar, por lo que en lugar de sumar tanto boicot, la clase política debería prepararse para escuchar en la consulta popular los cambios que demanda el Ecuador. Eso es lo políticamente correcto. Hasta el próximo programa. Y no se olvide de escribirnos a nuestras redes sociales. Sus comentarios son muy importantes. Nuestra cuenta en Twitter es @políticacorrecta. Nos vemos el próximo domingo.